Rusia y Ucrania comparten profundos lazos históricos y culturales. Ambas naciones tienen sus raíces en la civilización eslava oriental. Durante siglos, sus destinos estuvieron entrelazados. Esto cambió drásticamente en el siglo XX. La Revolución Rusa y la formación de la Unión Soviética tuvieron un profundo impacto en Ucrania. Ucrania se convirtió en una república soviética, pero su deseo de independencia nunca se desvaneció realmente. El colapso de la Unión Soviética en 1991 marcó un momento crucial en la historia. Ucrania declaró su independencia, una decisión confirmada por un referéndum en el que la mayoría votó a favor de abandonar la Unión Soviética. Este evento fue recibido con emociones encontradas en Rusia. Algunos lo vieron como una consecuencia natural de la desaparición de la Unión Soviética. Otros lo vieron como una pérdida trágica, una ruptura de una unión histórica. La independencia de Ucrania planteó a Rusia un importante desafío geopolítico. Rusia siempre había considerado a Ucrania dentro de su esfera de influencia. Perder el control sobre Ucrania significaba perder influencia en Europa del Este. También significaba perder el acceso a los puertos ucranianos del Mar Negro, vitales para la armada y el comercio de Rusia. La desintegración de la Unión Soviética dejó un legado complejo. Creó nuevas fronteras y nuevos estados. También dejó atrás cuestiones sin resolver, como el estatus de Crimea y los derechos de las poblaciones de habla rusa en Ucrania. Estas cuestiones seguirían proyectando una larga sombra sobre las relaciones entre Rusia y Ucrania. El fin de la Guerra Fría provocó un cambio importante en el equilibrio mundial de poder. La OTAN, la Alianza Militar Occidental, comenzó a expandirse hacia el este. Esta expansión incluyó a antiguos países del bloque soviético, como Polonia, Hungría y la República Checa. La expansión hacia el este de la OTAN estuvo impulsada por el deseo de crear una zona de seguridad entre Rusia y Europa Occidental. También se consideró una forma de promover la democracia y la estabilidad en las antiguas repúblicas soviéticas. Rusia, sin embargo, veía la expansión de la OTAN con profunda sospecha y hostilidad. Moscú lo veía como una traición a las promesas occidentales hechas tras la caída del muro de Berlín. La expansión se percibió como una amenaza directa a los intereses de seguridad de Rusia. Alimentó una sensación de cerco y vulnerabilidad dentro del liderazgo ruso. A pesar de las protestas rusas, la OTAN continuó expandiéndose. En 2004, los estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, se unieron a la alianza. Esta medida acercó aún más a la OTAN a las fronteras de Rusia, lo que agravó aún más las tensiones. La cuestión de la expansión de la OTAN se convirtió en un importante escollo en las relaciones entre Rusia y Occidente. Las preocupaciones de Rusia por la expansión de la OTAN no eran del todo infundadas. El movimiento de la alianza hacia el este alteró el equilibrio de poder en Europa. Animó a algunas antiguas repúblicas soviéticas a buscar lazos más estrechos con Occidente. Esto, a su vez, alimentó el temor de Rusia a ser marginada y relegada en la escena internacional. El año 2014 marcó un punto de inflexión en las relaciones entre Rusia y Ucrania. La revolución de Maidán, una ola de protestas y disturbios civiles en Ucrania, estalló en noviembre de 2013. Las protestas fueron provocadas por la decisión del entonces presidente Viktor Yanukovych de rechazar un acuerdo comercial con la Unión Europea en favor de unos lazos más estrechos con Rusia. Las protestas de Maidán se convirtieron rápidamente en una revolución en toda regla. Los manifestantes exigieron la dimisión de Yanukovych y una mayor integración con Europa. Las manifestaciones fueron recibidas con una violenta represión por parte del gobierno ucraniano. Decenas de manifestantes murieron y cientos resultaron heridos. En febrero de 2014, Yanukovych huyó de Ucrania y se refugió en Rusia. Un nuevo gobierno pro-occidental llegó al poder en Kiev. Rusia condenó el cambio de gobierno como un golpe de Estado orquestado por Occidente. Moscú acusó a Estados Unidos y a sus aliados de interferir en los asuntos internos de Ucrania. La revolución de Maidán tuvo un profundo impacto en la percepción que Rusia tenía de Ucrania. El Kremlin veía al nuevo gobierno de Kiev como ilegítimo y hostil a los intereses de Rusia. También veía las protestas como un signo de la creciente influencia de Occidente en Ucrania, un desarrollo que Rusia estaba decidida a contrarrestar.
Sección 4. Reafirmando el dominio. El imperativo geopolítico de Rusia y el impulso por reclamar Ucrania. Tras la revolución de Maidán, Rusia se movió rápidamente para afirmar su dominio sobre Ucrania. En marzo de 2014, las tropas rusas tomaron el control de la península de Crimea, un territorio ucraniano con una población mayoritariamente rusa. Se celebró un referéndum organizado a toda prisa, en el que los crimeos votaron a favor de la secesión de Ucrania y su adhesión a Rusia. La anexión de Crimea fue ampliamente condenada por la comunidad internacional como una violación del derecho internacional. Sin embargo, Rusia defendió sus acciones, alegando que estaba protegiendo los derechos de los rusohablantes en Crimea. La anexión supuso una escalada significativa de la crisis en Ucrania y señaló la voluntad de Rusia de utilizar la fuerza militar para lograr sus objetivos geopolíticos. Al mismo tiempo que se anexionaba Crimea, Rusia también empezó a apoyar a los movimientos separatistas en el este de Ucrania. Los separatistas prorrusos, presuntamente respaldados por tropas y armas rusas, lanzaron levantamientos armados en las regiones de Donetsk y Luhansk en el este de Ucrania. Estas regiones, conocidas conjuntamente como el Donbass, albergan una importante población de habla rusa. El apoyo de Rusia a los separatistas en el este de Ucrania formaba parte de una estrategia más amplia para desestabilizar al gobierno ucraniano e impedir que Ucrania se alineara con Occidente. Al fomentar los disturbios en el Donbass, Rusia pretendía crear un conflicto congelado que mantuviera a Ucrania débil y dividida. Sección 5. La máquina de propaganda. Moldear la opinión pública y justificar la intervención. En el periodo previo a la invasión rusa de Ucrania en 2022, Rusia emprendió una campaña de propaganda concertada con el objetivo de moldear la opinión pública tanto a nivel nacional como internacional. Los medios de comunicación estatales rusos presentaban a Ucrania como un estado fallido controlado por neonazis y títeres de Occidente. Acusaron al gobierno ucraniano de cometer genocidio contra los rusohablantes del Donbass. Este discurso propagandístico pretendía justificar las acciones de Rusia en Ucrania ante el pueblo ruso y desacreditar al gobierno ucraniano a los ojos de la comunidad internacional. También sirvió para crear un pretexto para la intervención militar, presentando a Rusia como un libertador del pueblo ucraniano de un régimen represivo. La campaña de propaganda fue muy eficaz en Rusia, donde los medios de comunicación controlados por el Estado son la principal fuente de información para muchos ciudadanos. Ayudó a recabar apoyo popular para el esfuerzo bélico y a silenciar la disidencia. Sin embargo, la propaganda fue menos eficaz en Occidente, donde los medios de comunicación independientes no tardaron en cuestionar el discurso del Kremlin. El uso de la propaganda desempeñó un papel crucial a la hora de allanar el camino a la invasión rusa de Ucrania. Al crear una falsa sensación de urgencia y manipular la opinión pública, el Kremlin pudo conseguir apoyo para una guerra que ha tenido consecuencias devastadoras tanto para Ucrania como para Rusia.